Bueno, retomando de la clase 2, el bicondicional se asocia con la expresión sí y solo sí. Y no es otra cosa, por definición, que la conjunción de dos condicionales. P sí, solo sí, Q significa P entonces Q y Q entonces P. Y no es otra cosa o no expresa otra cosa que P es condición necesaria y suficiente para que se dé Q. Por definición, el bicondicional es esta conjunción. Bien, nosotros podemos obtener su tabla de verdad justamente a través de esa conjunción. Bien, armamos la tabla de verdad y consideramos los dos condicionales. Este primer condicional, P entonces Q, va a ser falso solamente cuando P es verdadero y Q es falso. En los otros tres casos es verdadero. Este segundo condicional va a ser falso solamente cuando Q, que es el antecedente, sea verdadero y P sea falso. Acá. En los otros tres casos van a ver que es verdadero. Luego, ¿qué sé de la conjunción? ¿Qué es verdadera si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas? Cuando estos dos condicionales sean verdaderos, la conjunción va a ser verdadera. Y eso se da en la primera fila y en la última fila. En los últimos dos casos, en los otros dos casos es falso. Bueno, y acá da no la casualidad, sino justamente resulta que esta conjunción es verdadera solamente cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. Los dos son verdaderos o los dos son falsos. Por eso la tabla de verdad del bicondicional termina quedando así. El bicondicional es verdadero solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Bien. Vamos a pasar un poquito a revisar unos ejercicios de armado de tablas de verdad. A ver, nos piden que armemos las tablas de verdad de estas tres proposiciones compuestas. En la primera tengo una conjunción, P entonces Q y no Q. Son dos proposiciones simples las que intervienen, por eso son cuatro líneas en la tabla de verdad. Y he tomado P entonces Q como primera columna para armar, la negación de Q la segunda y luego la proposición que nos están pidiendo específicamente. ¿Qué sé del condicional? Dijimos que es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá ven, los otros demás valores son verdaderos. No Q, bueno, no Q será falso cuando Q sea verdadero y será verdadero cuando Q sea falso. Y ahí completamos. La conjunción, sé de la conjunción que es verdadera cuando las dos proposiciones que intervienen son verdaderas, solamente en este caso. ¿Sí? La última línea. Entonces nos quedó falso, 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 verdadero. Estas proposiciones que dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones simples, a veces es falso y a veces es verdadero, como pasa acá, hay tres casos donde es falso y uno donde es verdadero, reciben el nombre de contingencias. Vamos al segundo caso. También es un condicional. El antecedente es una conjunción. Será verdadera si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas, solamente en la primera fila. Las siguientes es falso. Luego necesito el valor de verdad de este condicional, P y Q, entonces P. Este condicional será falso solamente cuando P y Q sea verdadero y P sea falso. Acá es verdadero, pero P es verdadero, o sea que es verdadero. En ningún otro caso P es verdadero. ¿Sí? P y Q es verdadero como antecedente, son todos falsos, o sea que en todos los casos va a ser verdadero. Bueno, acá tenemos una proposición compuesta que siempre es verdadera, sin importar los valores de verdad que yo tome de las proposiciones simples, siempre me va a dar verdadero. Estas proposiciones reciben el nombre de tautologías. Y de la misma forma hay proposiciones que siempre son falsas, como en este caso.
bueno, son llamadas contradicciones. Y acá está la aclaración. Una proposición compuesta es una tautología si siempre es verdadera independientemente del valor de verdad de las componentes. Las componentes son P y Q, las proposiciones simples. A nosotros no nos interesan ni las contingencias ni las contradicciones. Nos interesan las tautologías. ¿Por qué? Porque como siempre son verdaderas, tienen el peso de ley, las podemos manejar como leyes. Antes de entrar en esas leyes lógicas que son las que nos interesan porque nos permiten regular los razonamientos, vamos a revisar un rectángulo muy particular que es llamado rectángulo de las implicaciones lógicas. Si yo tengo una proposición de tipo P y Q, ¿sí? La primera proposición, P antecedente, Q consecuente, la voy a llamar proposición directa. Cuando intercambio el antecedente por el consecuente, ven, el consecuente pasó a ser antecedente, el antecedente pasó a ser consecuente. Lo que tengo es la expresión recíproca de esta primera. Bien, si además niego, además de intercambiar el lugar de antecedente y consecuente, los niego, ven, no Q y no P, lo que voy a tener es la proposición contrarrecíproca de P entonces Q. Bien, ahora si simplemente tomo la proposición directa y niego antecedente y consecuente, no P entonces no Q, termina siendo la proposición contraria de P entonces Q. Esto en un esquema un poco más gráfico quedaría así: P entonces Q, su recíproco Q entonces P. Su contrario no P entonces no Q. Su contrarrecíproco no Q entonces no P. De la misma forma, ¿por qué doble flecha? Bueno, porque si yo tomo esta proposición como proposición directa, Q entonces P va a ser su contraria. No P entonces no Q va a ser su recíproca. Y P entonces Q va a ser su contrarrecíproca, ¿sí? Depende cuál sea la proposición que yo tome como directa. Puedo tomar cualquiera, ¿bien? Veamos un ejemplo práctico. Si la proposición P entonces Q dijera: si A es múltiplo de 6, lo es de 3. Si A es múltiplo de 6, lo es de 3. Su recíproco será: si A es múltiplo de 3, lo es de 6. Su contraria: si A no es múltiplo de 6, no lo es de 3. Y su contrarrecíproco: si A no es múltiplo de 3, no lo es de 6. Para revisar, bien, en el próximo video vamos a revisar las implicaciones lógicas y las leyes.